Mi nombre es Alberto Minujín, yo soy director de Equidad para la Infancia y Equity for Children, que son organizaciones que son parte de la New School University en Nueva York, creada hace más de 10 años, y estamos centrados en desarrollar, crear evidencias y discutir sobre pobreza infantil multidimensional y desigualdad, y también proponer y empujar programas que atiendan la situación de los niños y de adolescentes más desaventajados o en situación de pobreza. Quiero agradecerles y darles las bienvenidas a todos y todas, agradecerles por participar en este webinar, que fue organizado conjuntamente con Fundación Arcor, con quienes hace mucho tiempo que venimos trabajando en conjunto en preocupaciones comunes sobre el tema de infancia. Este es un tema de singular importancia el que vamos a tratar hoy y que nos preocupa a muchos, o nos debería preocupar a todos y todas en realidad, que es cómo enfrentan las familias de menores recursos con niños la situación actual de pandemia. Este webinar es parte de una serie de acciones que estamos organizando en conjunto con Fundación Arcor y otros colaboradores, que son acciones, no solo webinars, sino estamos haciendo videos, estamos haciendo notas, y el objetivo, tenemos básicamente tres objetivos. Uno es dar visibilidad a las situaciones que están pasando estas familias en situación de pobreza frente a la pandemia que estamos viviendo. La segunda es aprender de lo que ellos están haciendo y darles una voz. Y la tercera es, a partir de eso, recurrir y dar programas que puedan empujar y mejorar la situación de estas alternativas y a la cual tratamos de darle una voz. La situación que estamos viviendo es una situación que es traumática para todos nosotros. Es traumática a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de la comunidad, a nivel de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, como toda situación traumática, se enfrenta de diferentes maneras dependiendo de situaciones objetivas y subjetivas de cada uno, de nosotros, de las familias, de las comunidades y de la sociedad. Entonces, frente a esta situación, no hay duda que las familias en condiciones de pobreza enfrentan mayores riesgos que tienen que ver con la situación de inicio, situaciones justamente de mayor desventaja respecto a la sociedad, y la otra es que también enfrentan una situación de inequidad frente a los servicios, en particular servicios de salud y también servicios de educación. Entonces, estas dificultades son las que estamos hoy por discutir, y creo que la pandemia ha puesto o está poniendo en evidencia una serie de cosas. Por un lado, está poniendo en evidencia la enorme solidaridad que hay en la sociedad, en las personas y los recursos que se tienen. También está poniendo en evidencia los esfuerzos que están haciendo los gobiernos, ya sean nacionales, locales, con muchas dificultades. Pero también creo que ha quedado claro las carencias y desigualdades que existen en los sistemas de salud, educativos y en general en el sistema económico que estamos viviendo, y que son temas que se arrastran desde hace mucho tiempo.
Hoy, por suerte, en este panel vamos a tener 4 personas que desde muy distintos ángulos, no sé si muy, pero distintos ángulos, van a tomar el tema de la situación de la infancia, en particular en relación a temas de educación y temas de salud, pero lo que tienen en común estas cuatro personas que nos acompañan y a quienes quiero agradecerle muchísimo, es que las 4 están muy preocupadas y están trabajando en la acción. Son 4 personas con mucha experiencia en terreno y que están activamente trabajando en favor de la infancia y activamente comprometidas en la presente situación que estamos viviendo de pandemia. Entonces, yo no quiero extenderme porque en realidad el lugar es para los panelistas, así que le voy a pasar la palabra a Javier Rodríguez, que es coordinador de inversión social de la Fundación Arcor, que va a coordinar este webinar. Gracias. Javier. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas, en distintos lugares y latitudes que nos encuentra esta situación. Para todos es un formato nuevo de trabajo. Creo que estos tiempos han inaugurado nuevas formas de comunicación y de intercambio. Y cuando empezamos a pensar en esta actividad, lo que prima en nosotros es construir como un espacio de encuentro, de un espacio donde poder reflexionar juntos, donde poder pensar, donde poder plantear preguntas. Creemos que estos tiempos exigen de respuestas, pero que estas respuestas las podemos encontrar mejor si las buscamos en conjunto. Entonces, con Alberto, Roxana, Gabriel, el equipo de Equidad, el equipo de Fundación Arcor, estamos, bueno, muy expectantes de esta actividad. Hemos trabajado bastante para prepararla. Tomo las palabras de Alberto y agradezco a los panelistas que nos acompañan. Cada uno de ellos desde distintos lugares, como decía Alberto, van a tratar de poner algunos elementos en la reflexión acerca de qué está pasando con los niños en esta situación de pandemia, en las situaciones de aislamiento, en las situaciones que se han configurado para dar respuestas a esta situación que aqueja a todo el mundo, ¿no? En primer lugar, vamos a escuchar a María Teresa Marsilio, que nos va a hablar. Ella está en Salvador de Bahía, es presidenta y es fundadora de Avante, una organización que trabaja para la construcción de ciudadanía, para el fortalecimiento de la sociedad civil, que permitan garantizar derechos sociales. A modo de organización, tenemos una serie de espectadores. Agradecemos muchísimo su presencia virtual. Ustedes no tienen habilitado el micrófono ni video, saturaría el sistema si lo hiciéramos. Tienen habilitado el sitio de preguntas y respuestas, Q&A, para quienes están en habla inglesa, en donde desde allí pueden acercarnos sus inquietudes que retomaremos sobre la parte final de esta webinar, ¿sí? La posibilidad de interacción para ustedes es a través del sitio de preguntas y respuestas, en donde, bueno, con Gabriel, con gente de Equidad, vamos a estar retomando lo que planteen allí y esperamos sobre el final del webinar poder abordar alguna de estas preguntas. Cada uno de estos 4 disertantes tiene va a tener un tiempo de exposición. La propuesta es que sea breve. Después haremos una vuelta de preguntas a partir de quienes estamos en la organización de este webinar, y por último cerraremos con algunas preguntas y algunas respuestas, algún intercambio con ustedes. Esperamos que sea de interés y que podamos continuar este camino. Pensemos esto como un punto de inicio, no como un punto de llegada. Estamos trabajando en esto y esperamos que sea para todos de interés. María Teresa va a hablar en portugués, ¿sí? Ella, bueno, de origen brasilera, tiene entiendo que la vamos a poder entender perfectamente. Cualquier duda o consulta pueden hacerlo también a través de preguntas y respuestas, que en la medida de lo posible lo vamos a estar evacuando. Así que, María Teresa, comenzamos contigo. Buen día y
Te escuchamos. Bom dia a todos os companheiros aqui do painel, bom dia a todos que nos escutam. Agradeço a oportunidade da Fundação Arco e da Equidade, Equity for Children, de estar nesse painel, que é muito importante nesse momento, né? Eu quero falar desde o meu lugar no Brasil, um país continental, e que enfrenta a pandemia, tal como todos os outros, mas com suas particularidades. A primeira coisa é que a pandemia revela a profunda desigualdade existente no nosso país. Isso é sabido por todos, que é um dos países mais desiguais do mundo, é um dos países que tem mais riquezas e, ao mesmo tempo, um enorme contingente de pessoas vivendo na pobreza, e alguns na miséria, muitos na miséria. Então, a pandemia revela, de uma forma brutal e muito óbvia, essa desigualdade da sociedade. E ela atinge, obviamente, de formas muito diferentes. As crianças das classes mais vulnerabilizadas, que constituem a maioria da população, nesse momento, sofrem muito mais riscos do que já sofriam no cotidiano. E elas estão enfrentando os riscos do próprio sistema de saúde. O Brasil tem, diferentemente de uma grande maioria de países, inclusive do primeiro mundo, o Brasil tem um sistema único de saúde que dá acesso a todas as pessoas, mas é um sistema que vem sendo precarizado ao longo dos últimos anos, principalmente por esses 2 últimos governos, nesse particularmente. Então, é um sistema que deveria atender a toda a população, o que seria fundamental nesse momento, mas é um sistema que está precário, que tem feito um esforço enorme, os seus profissionais, né, médicos, enfermeiros e todo o corpo de saúde, para atender a população, mas a gente sabe que será insuficiente. Então, isso vai atingir fortemente as crianças de classes mais vulnerabilizadas. No segundo momento, na educação. O Brasil também tem um sistema imenso de educação pública, a gente conseguiu universalizar a oferta de ensino fundamental a partir dos 6 anos. Então, é um contingente, é uma das maiores populações escolares do mundo, se não me engano, fica apenas atrás da Índia, em termos de números, né? E essas crianças estão sem aula. Sem aula significa sem alimentação. A escola oferece alimentação para essas crianças e, para muitas delas, é a principal alimentação do dia. A educação, o ensino fundamental está a cargo dos municípios e dos estados no Brasil. Ambos, estados e municípios, têm feito um esforço enorme de garantir a oferta de alimentação diária a essa população, mas com todas as dificuldades do momento, seja pelo isolamento social, seja pelas dificuldades imensas de reorganizar um sistema que não foi feito para essas circunstâncias. A alimentação era oferecida nas escolas, agora as crianças têm que buscar alimento na escola. Então, tudo fica muito mais complexo e a gente pode antever que essas crianças estão sofrendo também já problemas de ordem alimentar. Do ponto de vista da educação, o que se vê é um aumento estúpido da desigualdade, porque em que pese também um enorme esforço do sistema educacional dos estados e municípios de garantir o vínculo entre as crianças e a escola, a questão de continuar, de alguma forma, as aulas virtuais, obviamente, isso para as crianças, a maior parte das crianças, isso é impossível. Seja pela falta de acesso à internet, seja pela falta de equipamento, seja pelo estilo das moradias completamente lotadas, com pouca privacidade, com poucas condições dos adultos apoiarem, porque ou eles não são alfabetizados, ou eles são alfabetizados, mas estão buscando se manter, porque são os desempregados, são os informais, são as pessoas que já são vulnerabilizadas normalmente, que estão mais agudamente. Então, é óbvio que, enquanto as crianças de classe média e classe alta estão tendo apoios
do ponto de vista da tecnologia, das suas próprias famílias, essas crianças estão desassistidas e muitas delas não conseguirão acompanhar. É uma novidade para os sistemas educacionais essa transformação. Nós não fomos formados para isso, eu falo como professora, né, de ensino fundamental, para transformar o nosso vínculo e a nossa tarefa numa atividade virtual. Para as crianças isso também é novo, então há um risco enorme de o gap entre as crianças que são do sistema público e as crianças de classe alta, esse gap aumentar. Há também a questão da violência doméstica. Já há depoimentos e há testemunhos de que o isolamento social aumenta a violência. Isso não se restringe, obviamente, às classes mais vulneráveis. A violência doméstica não é um patrimônio dos pobres, ao contrário, ela atinge todas as crianças. Mas óbvio que em lares superlotados, com problemas de desemprego, com problemas de escassez de recursos, com problemas de fome, a possibilidade do aumento da violência doméstica é grande. Então, essas crianças também estão em risco pela sua imunidade física. Então, o que a pandemia tem a nos ensinar é que, se nós sairmos dela sem um privilégio de uma agenda social sobre uma agenda econômica, sem incentivar uma maior solidariedade e empatia na sociedade, nós não conseguiremos avançar como sociedade e nós nos condenaremos à derrota. Isso no Brasil, para mim, fica mais grave pela atitude, pelos comportamentos e pelas diretrizes que têm sido emanadas do governo federal, que são de absoluto descrédito, desrespeito e irresponsabilidade diante da população brasileira. Então, o que eu vejo é que, para todos, globalmente, a gente tira muitas aprendizagens. O mundo não pode continuar com esse nível de desigualdade, seja dentro dos países, seja entre os países. Nós temos que encontrar formas de uma convivência mais igualitária, mais justa, mais solidária, sob pena de fracassarmos como espécie. O ambiente dá recados também, né? Parece que a Terra não nos aguenta mais. Nós tivemos no Brasil 2 episódios seríssimos, que foi o fogo na floresta e um derramamento de óleo inusitado nas costas do país. Tudo isso, para mim, faz parte desse mesmo quadro. Precisamos avançar como sociedade. Bueno, muchas gracias, María Teresa. Interesante, bueno, algunas cuestiones que planteas que nos gustaría retomar con posterioridad, ¿no? Sobre todo cómo me preguntaba, digamos, ante este cuadro de situación que estabas planteando, cómo estaban trabajando ustedes y cómo creías vos que estaba siendo la respuesta del Estado para abordar alguna de estas problemáticas que diagnosticabas. Lo retomaremos más adelante. A continuación vamos a pedir que comparta algunas reflexiones a Cristina Fracchia. Ella dirige la Casa de Fortalecimiento Familiar y Comunitario en Tigre, partido de Provincia de Buenos Aires, organización que trabaja en la protección de los derechos de los niños y de las niñas y adolescentes, y tienen mucha experiencia, una vasta experiencia de trabajo en este contexto, y nos gustaría escuchar su reflexión respecto del momento que estamos viviendo y la niñez. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de este panel. Indudablemente coincido plenamente con todo lo que dijo María Teresa. Me parece que las situaciones se reproducen según los estándares de los países de manera similar. Siempre los más golpeados son los más vulnerables, y dentro de los más vulnerables, cuando se hacen políticas de respaldo y apoyo a esos sectores, siempre están los desafiliados de todos, los que están más en los márgenes, que ni siquiera llegan a acceder a esas políticas focalizadas que se están tratando de generar así rápidamente en nuestros países. Y yo quería poner el foco en una situación quizás pequeña, que no tiene como una representación
poblacional muy impactante, pero que desnuda problemáticas que veníamos arrastrando, como en todos los casos, y que vale la pena mirar con detenimiento para que esta sea una oportunidad de aprender. Y bueno, quería traer a la discusión de este panel la situación de algunas infancias invisibilizadas, de las que nadie habla, que no están en la agenda de los medios, y en este caso yo quería hablar de los chicos en instituciones de cuidado, los chicos que están sin cuidado parental. En Argentina son más o menos, porque es difícil medir porque es una población fluctuante, 9.000 chicos, en provincia de Buenos Aires más de 2.000. Y bueno, son chicos retirados de sus familias porque los órganos administrativos y el Poder Judicial han definido que las familias no resguardan sus derechos o son directamente violadoras de los derechos de esos niños, por lo tanto se los retira por un tiempo, mientras se trabaja con la familia a ver si se puede recomponer la situación. Al cabo, en general, son 6 meses el plazo. Los niños pueden, si las condiciones familiares han mejorado, pueden ser restituidos a su familia y si no, van al proceso de adopción. Este mecanismo este recurso de intervención del Estado sobre la vida de los niños está muy problematizado en nuestro país, está cuestionado, sigue siendo como el único recurso que los estados desarrollan para la atención de chicos con derechos vulnerados graves. Y a pesar de que hace 30 años que Argentina adhirió a la Convención de los Derechos del Niño, no se han desarrollado otras estrategias más comunitarias. María Teresa recién decía cómo la estrechez económica y el hacinamiento habitacional provocan aumento de las violencias. Es indudable que hay factores contextuales que hacen que las familias tengan actitudes de no resguardo de los derechos de sus hijos. Sin embargo, esos factores contextuales nunca han sido atacados de la manera que deberían haber sido, y sigue siendo la internación de los niños el recurso. Bueno, en este momento de pandemia, sí es difícil para las familias llevar adelante este aislamiento. Para los hogares convivenciales es casi una catástrofe. Sus personales se han visto reducidos por el licenciamiento, por enfermedades, por resguardos, porque son personas de riesgo. Entonces tienen que enfrentar el cuidado de entre 10 y 15 niños, los 24 horas de los 7 días de la semana, sin tener actividades externas. Es una situación muy dura. Ante la baja del personal, se ha recurrido a llamar a suplentes que no tienen la capacitación o la experiencia adecuada. Algunos niños han sido derivados y han sido ubicados con voluntarios que ya tenían relación previa o con cuidadores mismos que se los han llevado a su casa. El Gobierno Nacional y la Provincia de Buenos Aires han recomendado acelerar los procesos de reintegración de los niños a sus familias de orígenes. Entonces, algunos han sido devueltos a su familia en trámites express y otros han ido a vivir a otros que estaban como en proceso de adopción, pero todavía no estaba definido, estaban recién como reconectándose con futuros adoptantes, han ido a vivir con estas familias que se supone que en algún momento llegarán a adoptarlos. Y otros, que yo creo que es la situación más trágica, los hogares han cerrado directamente y todos los chicos han sido trasladados y repartidos a otros hogares, con lo cual, bueno, todos estos traslados, la pregunta es si se han hecho con la debida supervisión, si obviamente los chicos no deben haber estado tan preparados o no ha ido un proceso para trabajar con ellos, para adecuarse a las nuevas situaciones de vida que les toca vivir, y habrá que ver si en cuánto se habrá podido tener en cuenta su opinión o sus ideas acerca del destino que les está tocando. Chicos que ya vienen de rupturas muy fuertes, ahora por esta situación el sistema se quiebra y se ven enfrentados a estas dificultades. Los hogares que han seguido, por supuesto, como decíamos, las dificultades, hay un solo
dispositivo electrónico para recibir las tareas que las escuelas mandan, bueno, chicos de diferentes niveles. Situaciones muy complicadas. Me parece que es una oportunidad para pensarlo. Yo he estado hablando este último tiempo mucho con diferentes operadores que trabajan en instituciones o en servicios locales. Pareciera que la idea es, en este momento, no innovar, seguir apuntalando lo que hay. Es difícil innovar en situaciones como estas, pero creo yo que si el aislamiento o la cuarentena esta se prolonga, vamos a tener que aceptar el desafío de pensar estas situaciones de otra manera y bueno, imaginar escenarios diferentes para este tipo de chicos. Ese era el aporte que quería hacer, traer la problemática de ellos a esta discusión. Bueno, muchas gracias, Cristina. Interesante, digamos, pensar cómo garantizar los derechos de estos chicos institucionalizados, sobre todo el derecho a la educación y el conjunto de derechos que están fuertemente amenazados en general y particularmente ante este contexto. En tercer lugar, vamos a escuchar a Alberto Robaina. Él es jefe del Fondo de Becas para Escuelas Católicas de New York. Nos va a compartir algunas reflexiones a partir de su práctica desde esta ciudad que hoy está como de las más castigadas, ¿no? en relación a esta pandemia y a la forma en que se está trabajando para dar respuesta a ella. Así que, bueno, Alberto, mucho gusto. Adelante, te escuchamos. Gracias, Javier. Y gracias a Equity for Children y la Fundación ARCO por organizar este webinar y a Alberto Minujín por invitarme. Saludos a los panelistas y todos los participantes virtual. Me gustaría empezar por hablar sobre lo que hace mi organización en general y después explicar los desafíos que enfrentamos por la crisis de COVID-19. Como dijo Javier, yo soy el jefe de personal y el abogado de Inner City Scholarship Fund, que es una caridad establecida en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Nuestra misión es ayudar a familias pobres en Nueva York que quieren mandar a sus niños a colegios católicos. Entonces, ¿cuáles son ese tipo de familias que ayudamos? Históricamente, los colegios católicos aquí han servido a familias de inmigrantes. Hace 100 años, esas familias eran irlandeses e italianos. Hoy, 70% de los estudiantes son latinos. La mayoría vienen de hogares de padres solteros. Y la mayoría, las familias ganan menos del nivel de pobreza federal. Anualmente damos $12 millones en becas a 11,000 estudiantes en 66 colegios. Todo el dinero que recaudado por Inner City viene del sector privado. Son individuos, corporaciones, fundaciones, y no recibimos fondos del gobierno. Entonces, estas familias podrían mandar a los niños a colegios públicos donde no hay costo, pero vienen a nosotros y nos piden ayuda porque saben que en los colegios católicos aquí en Nueva York los estudiantes sacan mejor puntaje en los exámenes estándar y básicamente también son más seguros que los colegios públicos. Entonces, la desigualdad de recursos para nuestros estudiantes no es algo nuevo, pero el efecto económico de la crisis ha sido inmediato. La gran mayoría de las familias tienen empleo en industrias de servicio, que fueron los primeros que cerraron. Son los restaurantes, los hoteles. Para explicar un poco, las becas que nosotros damos no cubren todo el matrículo. Las familias tienen que pagar una porción. Y en marzo encontramos que 20% de las familias que nunca habían estado atrasados en los pagos
no pagaron la matrícula de ese mes. Entonces ahí nos dimos cuenta que el efecto fue inmediato y estamos anticipando que en abril y mayo el porcentaje de familias que no han podido pagar va a aumentar. Y entonces lo que hemos hecho es, hemos creado una fundación para pagar la matrícula de estos estudiantes. Y ya hemos reunido $3 millones y hemos recibido más de 1,000 aplicaciones para ayuda. Y el objetivo es para reunir suficiente para pagar toda la matrícula para el resto del año, este año escolar, y estamos pensando que el efecto económico va a ser tan grande que vamos a tener que pagar parte de la matrícula del próximo año también. Lo que le estamos diciendo a los donantes nuestros es básicamente estas familias no debieran tener que elegir entre pagar la renta y comprar comida y pagar la matrícula del colegio. Pero lo que estamos encontrando es que además de ayudar a las familias, hemos tenido que ayudar a los colegios. Entonces ese es otro tipo de deshabilidad. Los colegios católicos tienen muchos menos recursos que los colegios públicos, que reciben recursos del gobierno de la ciudad de Nueva York, y de los colegios privados en barrios ricos que cobran el triple o más del matrículo de los colegios en los barrios pobres. Esta deshabilidad se hizo más evidente cuando todos los colegios cerraron sus edificios y tuvieron que empezar el aprendizaje remota. La semana pasada llamamos a 20,000 familias para establecer cuántos estudiantes no podían participar en el aprendizaje remoto porque no tenían computadores. Y identificamos que había necesidad de 5,700 computadoras portátiles. Lo que encontramos es que muchas familias tienen algún acceso tecnológico, pero si hay varios niños, cada uno tiene que tener su propio computadora para poder accesar a las clases. Y también si hay un padre que está trabajando remotamente, ese es otro problema. Entonces ya hemos reunido para comprar suficientes computadoras para esta población, costaría aproximadamente $2 millones y estamos tratando de reunir ese dinero. Y además de los fondos para reunir comprar la tecnología, estamos encontrando que los colegios necesitan ayuda para poder enseñar remotamente. Por ejemplo, tienen que entrenar a los profesores cómo tener un currículo remoto. Entonces, básicamente, en conclusión, estamos tratando de ayudar en dos formas. Primero, para pagar la matrícula de los estudiantes para el resto de este año escolar y comprar computadores y ayudar a los colegios. Pero quedan muchas cosas que no podemos ayudar, como el alimento de los estudiantes, como habló María Teresa, o la violencia doméstica que habló Cristina. Pero la parte que nosotros, el enfoque nuestro, que siempre ha sido becas, es lo que estamos tratando de ayudar. Esa es la conclusión de mi presentación. Si tienen alguna pregunta. Muy bien, gracias. Indudablemente, y desde cierto desconocimiento lo digo, hay como una diferencia sustancial en relación a un modelo de Estado interviniendo, y en ese marco me parece que el rol de una organización como la de ustedes,
que colabora a garantizar derechos como que se configura de manera diferente, ¿no? Digo, creo que podríamos completar un poco para tener claro el panorama, quizás puedes retomarlo después, en relación a cómo interviene el Estado de nuevo, digamos, y cómo se articula el trabajo de ustedes en relación a eso. Digo, están dando respuesta a situaciones para tratar de resolver, para aportar al cumplimiento del derecho a la educación de estos chicos, desde un lugar complementario de un rol de un Estado que probablemente intervenga de una manera bastante diferente a lo que está interviniendo en nuestro país, en Argentina o en otros países de Latinoamérica. Creo que todo lo que venimos trabajando, lo que estamos planteando, el rol de las organizaciones, tanto de Avante, tanto del CAF o como el fondo de becas de ustedes, complementa el trabajo de la institución estatal que se va configurando distinto en los distintos países, ¿no? Bueno, en cuarto lugar, y para cerrar esta ronda de presentación inicial de los panelistas, vamos a escuchar a Néstor López. Él es coordinador de investigación y desarrollo del Instituto de Investigación y Planeamiento Educativo del UNESCO. Desde allí coordina todo el desarrollo del Sistema de Información de Tendencias Educativas de América Latina, el CITEAL, con quien hace tiempo venimos trabajando como Fundación Arcor. Tenemos una alianza desde hace muchos años y siempre aporta reflexiones y miradas que resultan interesantes. Entonces, le pedimos a Néstor que comparta algunas de sus reflexiones para completar esta ronda inicial. Bueno, muchas gracias. Gracias Alberto y Javier por la invitación y celebro este tipo de iniciativas, de actividades en un momento en el que todos estamos más ansiosos por orientaciones y respuestas y compartir un poco lo que estamos aprendiendo cada uno en este contexto. Como decía Javier, yo coordino el CITEAL, que es un observatorio de las tendencias educativas, y en este momento estamos haciendo un seguimiento día a día, diría, de lo que los estados, los 19 estados de América Latina, están haciendo, en particular los ministerios de educación, para tratar de garantizar la continuidad de las prácticas educativas en estos contextos de aislamiento, en esta pandemia que nos sorprendió y que realmente es todavía muy reciente, ¿no? Hace 2 meses que esta agenda entró en América Latina, pensamos que estamos en mitad de abril, y esto comienza a ponerse como un tema central las últimas semanas de febrero, primeros días de marzo en América Latina, que es cuando empiezan a aparecer los primeros casos. Y Cristina terminaba su presentación diciendo, entre los colegas estamos consensuando la idea de no innovar, no son tiempos para innovar, y sin embargo los sistemas educativos se vieron tremendamente compelidos a tener que innovar en un contexto que obviamente lo más sensato sería precisamente no tener que empezar a experimentar cosas nuevas cuando estamos en un momento tan difícil. Lo que nosotros vemos es, en este seguimiento de lo que están haciendo los ministerios de educación, es una dinámica muy fuerte en cuál es la agenda que semana a semana está en el centro de la acción, digamos. Los primeros días, cuando empieza a instalarse la preocupación por el contagio del COVID, las primeras medidas no eran, como fue después, cerrar las escuelas, sino crear en las escuelas, en aquellos países donde estaban en pleno ciclo lectivo, crear en las escuelas protocolos que tenían que ver con la prevención, con el cuidado, en fin, empezaba con una agenda muy liviana que tenía que ver básicamente con el tema de la prevención y el cuidado. Pero inmediatamente empiezan en casi todos los países y en forma casi simultánea las definiciones que tienen que ver con el cierre de las escuelas. Uno podría decir que creo que todos los países de América Latina en la última semana de marzo ya habían tomado la definición de cerrar las escuelas y empezar a generar algún tipo de estrategias de intervención que se pudiera hacer con los estudiantes y los docentes desde sus hogares. Entonces ahí la agenda cambia tremendamente y lo primero que aparece es la necesidad de generar mecanismos de continuidad de la actividad a través de básicamente el Internet. El primer soporte que se utiliza es Internet. Muchos de los ministerios ya tenían algún tipo de portal o de mecanismos puestos en sus páginas de los ministerios o en otras alternativas, donde había algunos materiales. Hubo una fuerte refuncionalización de esos recursos,
Pero luego, obviamente, lo que aparece, que planteaba muy bien Alberto Robaina recién, era este tema de quiénes tienen computadoras y quiénes no. Cómo, si centramos la agenda de las prácticas educativas a través de Internet, estamos dejando un sector importante de la sociedad fuera. Y es ahí cuando empieza la producción de materiales, no solo a través de Internet, sino pensando en recursos como la televisión, la radio o la distribución de materiales impresos. Eso fue como la primera reacción, que tiene que ver con el cómo hacemos para sostener las prácticas, pero luego inmediatamente después aparece una segunda agenda de discusión, que es ¿y qué es lo que vamos a hacer en este tiempo? O sea, ¿tiene sentido seguir dando el currículum que hubiéramos dado si estábamos en las escuelas? ¿Debiéramos hacer una adecuación curricular? ¿Debiéramos directamente poner el currículum en pausa y aprovechar este momento para otro tipo de actividades que tengan que ver precisamente con lo que implica la pandemia, el tema de la solidaridad, el tema de la pertenencia, el tema de la ciudadanía, todos elementos que están en este momento muy en juego? Esas discusiones se están dando. Hay posicionamientos muy variados en ese sentido. O sea, hay en general una tendencia a mantener el currículum lo más fuertemente posible, pero sí la gradual incorporación de otro tipo de actividades, sobre todo a medida que pasan las semanas, donde uno podría decir que se puede llegar a estar percibiendo ciertos ajustes en función de las reacciones que se están teniendo, tanto de parte de la docencia como de la parte del estudiantado. Luego empieza a aparecer otra cuestión que tiene que ver con ir más allá de los contenidos curriculares y empezar a pensar en la relación con los estudiantes en términos de difusión de actividades culturales e incluso el promover la actividad física dentro del hogar, de la vivienda, digamos. O sea, empiezan a aparecer acciones orientadas en ese sentido. Ahí aparecía, creo que María Teresa había hecho referencia a, en el fondo, lo central es cómo mantener el vínculo entre el docente y el estudiante, y creo que es eso lo que, en última instancia, es lo que más se está trabajando. Cómo generar un vínculo, cómo mantener al estudiante vinculado al sistema educativo, cómo hacer que no se pierda, que no quede solo. El otro elemento paralelo a este, y que fue mencionado en las tres presentaciones anteriores a la mía, es el tema de aquellos recursos a los que los estudiantes acceden cuando van a la escuela, como por ejemplo el tema de la alimentación. Cómo seguir garantizando la alimentación a los estudiantes cuando ellos están en sus casas. Esa es una preocupación fundamental que apareció desde el inicio. ¿Cuál estrategia utilizar? Cada país está utilizando estrategias diferentes, pero sí fue, sin dudas, uno de los puntos principales que preocupó cuando se pensó hablar del cierre de escuelas. Y paralelamente a eso, varios países fortalecieron sus mecanismos de transferencia de ingresos condicionados o generaron nuevos mecanismos de transferencia de ingresos para garantizar la base de bienestar en los hogares. Uno podría decir que las transformaciones que han ido tomando la agenda en estas pocas semanas, y hoy ya empieza a discutirse cómo va a ser la transición hacia la escuela, cómo va a ser el tema de la acreditación de todos estos saberes que se ha ido dando en estos tiempos. Vamos a finalizar el año haciendo una evaluación similar a cualquier otro año. O sea, esos son los puntos que empiezan a discutirse, que sería un poco empezar a entender cómo va a ser la segunda mitad de este año. Básicamente yo quisiera cerrar con 2 o 3 primeras conclusiones de lo que uno encuentra en este escenario tan cambiante y en tan poco tiempo. En principio me parece que hay que poder diferenciar lo que es el tema de coyuntura de lo que son los aspectos estructurales. En términos coyunturales lo que uno ve es un gran trabajo y un altísimo compromiso, como lo destacaba Alberto Minujín en la apertura, en el cual todos los actores de la comunidad educativa están realmente poniendo lo máximo para poder sobrellevar esta situación. Sin embargo, con lo que se encuentra en esos actores es con las debilidades estructurales del sistema educativo. O sea, creo que esta crisis pone muy en evidencia la debilidad de nuestros sistemas educativos en múltiples aspectos. En primer lugar, hay una gran debilidad en términos materiales, en términos de recursos. Uno podría empezar a pensar desde el punto de vista un elemento central en este momento, que es la conectividad y la disponibilidad de máquinas por parte del estudiantado. Es un tema del que se viene hablando, es tema de la agenda educativa hace ya más de una década, y sin embargo nos encuentra con grandes carencias y con grandes debilidades en ese punto. Hay debilidades de índoles pedagógicos. No se sabe bien cómo es esto de educar a distancia. No está plenamente desarrollado esto, y acá se puso totalmente en evidencia las dificultades que hay para poder resolver esto de una manera con ciertas certezas, podríamos decir, ¿no?
En tercer lugar, hay una gran debilidad en términos de recursos humanos. No hay una formación adecuada ni de los directivos ni de los docentes como para poder encarar un escenario como este con seguridad, con profesionalismo. Hay muchísima improvisación, están los docentes desesperados por acceder a recursos, o sea, pone en evidencia eso. Y también podemos hablar de una gran debilidad institucional. La soledad de los docentes en sus casas en relación a sus equipos de escuela, con sus equipos directivos, y la soledad de los directivos y de las escuelas respecto a los ministerios es un elemento que uno siempre encuentra en estas situaciones. Un tremendo riesgo de la profundización de las desigualdades, esa es la gran alerta que uno ve presente en la agenda de los distintos países y que es la que prioriza de alguna manera las acciones, el riesgo de dejar un sector afuera por problemas de conectividad, como nos decía precisamente Alberto, la no disponibilidad de computadoras o de internet, y por otro lado, por las condiciones en que estos estudiantes van a abordar estas prácticas escolares en sus casas. El tipo de prácticas que se están promoviendo presuponen una situación del lado del estudiante que no siempre está garantizada, una situación en la cual puede tener su máquina para trabajar, una situación en la que tiene un contexto, que va a poder tener un tiempo, que va a tener la capacidad de concentración y demás, que presupone este tipo de prácticas y que muchísimos estudiantes, muchos niños, muchos adolescentes en sus casas no la tienen garantizada. Por otro lado, lo que sí vemos y que es un hecho es la baja en la calidad de los servicios, ¿no? Que de alguna manera Cristina lo planteaba antes, bueno, porque hay menos personas, porque están menos recursos, en definitiva lo que uno dice es la calidad de los aprendizajes en este contexto claramente se ve afectada y por eso la legitimidad que tiene el debate después sobre qué vamos a hacer en la segunda mitad del año, cómo vamos a recuperar esto, cómo vamos a trabajar el tema de acreditaciones y etcétera. También lo que se pone en evidencia, y eso apareció también en dos momentos, el tema de la violencia, o en tres momentos, el tema de la violencia intrafamiliar y demás, el tema de la escuela como espacio de garantía de derechos, como espacio de protección, como espacio de alimentación, como espacio de cuidado de la salud. Realmente ese es un punto que se puso muy en evidencia, sea en mayor o menor complejidad o en mayor o menor medida, las escuelas son un claro espacio de protección de los derechos más allá del derecho a la educación. Y por último, para cerrar esta primera reflexión, me parece que está claro que después de esto los sistemas educativos de América Latina no van a ser lo mismo. Creo que esta crisis y esta necesidad inevitable de innovar está poniendo en evidencia un montón de carencias, pero al mismo tiempo está poniendo en evidencia un montón de potencialidades. Me parece que, y espero que se haga luego una buena reflexión y un buen balance sobre este periodo para poder capitalizarlo y avanzar hacia un fortalecimiento y una transformación de nuestros sistemas educativos. Bueno, muchas gracias, Néstor. Hay varias puntas que emergen de tu exposición y de esta mirada general que tiene desde el IPE la posibilidad de ver qué están haciendo los distintos estados en relación a esto. Dejaste planteada una serie de interrogantes, me gustaría repreguntarte sobre qué respuestas tienen ustedes algunos de esos interrogantes, pero bueno, en todo caso volveremos dentro de unos momentos. Le voy a pedir a Alberto Minujín, ¿sí?, que inaugure esta segunda parte con alguna pregunta, alguna reflexión y alguna pregunta a los panelistas. Estamos recibiendo muchas inquietudes y preguntas de parte de los asistentes. Les reitero que pueden hacerlo a través del sitio donde está preguntas y respuestas. No todas vamos a poder abordar. Seguramente no todas vamos a poder abordar, pero sí estamos tomando nota de ellas y trataremos de quizás hacer algún agregado de preguntas para responder no una por una, sino un conjunto de preguntas que van en una misma dirección. Así que, Alberto, te dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a los panelistas porque realmente la expectativa que teníamos, que era cubrir un espectro importante, pero siempre desde la mirada de acción, creo que se ha ido cumpliendo y cada uno de ustedes ha puesto sobre la mesa cosas que son realmente importantes y sustantivas para estos momentos. Así que los iremos tomando a lo largo. Yo quería
decir algo y hacerle una pregunta a María Teresa, pero quiero mencionar previamente dos cosas. En nuestro sitio de Equity for Children, Equidad para la Infancia, hemos puesto un artículo sobre este tema que fue la base de este webinar, y también tenemos un primer video testimonio de una mujer con 6 hijos en uno de los barrios, una de las villas de Buenos Aires. De ahí viene mi primera reflexión ligado al tema que Néstor está planteando, un tema sustantivo, que está en la base de esto, que son las desigualdades profundas que nos están, que vivimos en Latinoamérica y en el mundo, porque en Nueva York también los está mostrando lo que dijo Alberto Robaina, y que se están en peligro de profundizar. En este video, una de las cosas que nos llamó la atención que nos dice la señora, que además de tener 6 hijos, no tiene la capacidad, algunos de los hijos están aprendiendo cosas que ella no sabe, que ella no aprendió nunca en su vida, y que tiene que tratar de ayudarlos en cosas que ella está aprendiendo al mismo tiempo que sus hijos. Entonces, estos son temas importantes. Yo quería también reflexionar sobre lo que dijo Cristina, que en realidad ella dijo, bueno, es un segmento pequeño, pero yo diría, como pasa en estas cosas, las violaciones más fuertes de los derechos de la infancia y en general de los derechos, a veces es a un grupo pequeño, pero es como la punta del iceberg. Muestra el extremo de la desigualdad, muestra aquellos que se están cayendo más que los otros y que los sistemas los vuelve a poner afuera. Y yo creo que realmente estamos frente a una situación en la cual corremos serio riesgo de que las desigualdades que existen se profundicen por muchos de los temas que se ha tocado a lo largo de esto. Yo quería preguntarle a María Teresa si ella habló de la desigualdad como uno de los temas importantes que están pasando en Brasil, y quería que nos comente sobre qué acciones están tomando, cómo ve ella las cosas desde el lugar donde ella está trabajando. Bom, Alberto, o Brasil, acho que ele nesse momento é lugar único pelo tamanho, pela dimensão que isso tudo pode tomar e pela profunda irresponsabilidade do governo federal com o tema. Não há, no âmbito do governo federal, embora o Ministério da Saúde tenha tomado as providências acertadas, elas vêm sendo desmoralizadas e desfeitas pelo presidente a todo momento. Estamos, inclusive, na iminência de ter uma troca de ministro, o que será profundamente grave, além de toda a gravidade da situação. O Ministério da Educação é absolutamente alienado da história. Ele não conduz, ele não reflete, ele não orienta. Todas as atitudes têm sido tomadas no nível dos estados e dos municípios, que, em última instância, são os responsáveis pela oferta mesmo. Mas são sempre entes mais empobrecidos do que o país, do que a União. As recomendações variam de estado a estado, mas há uma linha geral no fechamento das escolas, na ideia de fazer aulas virtuais, e todos eles encontram, a meu ver, esse profundo abismo entre as possibilidades das famílias e das crianças e o que está sendo feito. Acho que a questão dos professores, a solidão e o isolamento dos professores e dos gestores é dramático. É como se os professores estão sendo convidados a preparar aulas que eles nunca foram formados para isso e que não deve ser o cotidiano, porque a escola se realiza no contato, na relação. O virtual será sempre um extra, será sempre uma outra coisa, não pode ser a realidade concreta do dia a dia das escolas, mas esses professores que não tiveram formação para isso estão sendo chamados a fazer isso nas mesmas circunstâncias que nós todos estamos, isolados, com problemas familiares, com dificuldades de acesso a milhares de recursos e muitos deles empobrecidos também, porque nem sempre têm os salários que merecem.
Então, é uma situação dramática do ponto de vista dos que estão fazendo e dos que estão recebendo. E, a meu ver, com muito pouca possibilidade de dar um bom resultado. Ao contrário, eu acho, continuo avaliando que vai haver uma profunda desigualdade maior do que já existe para esse público. E a terceira coisa é o currículo. Como que a gente vai... A proposta é trazer o mesmo conteúdo que vinha sendo feito. Isso é impossível. Como que a escola... É uma chance única que nós, professores e educadores, temos de transformar a escola em algo mais relevante na vida das pessoas. E fazer um currículo vivo, que dialogue com essa realidade, que se pergunte de onde veio essa epidemia, por que veio, como está acontecendo, como está sendo lidada no mundo, tem precedentes, o que ela nos indica. Quer dizer, é uma chance de você transformar a realidade de fato no currículo, em vez de fazer o currículo e ignorar essa realidade. Nada disso eu vejo sendo pensado, e eu não estou culpando professores e técnicos de educação. Eles estão tão comprometidos quanto nós, mas do meu ponto de vista, é um absurdo tentar fazer um currículo como se tudo tivesse normal, quando nós estamos vivendo uma situação de absoluta anormalidade. Eu acho impossível pensar em avaliação, acho impossível pensar em algumas coisas, tem que se pensar em algo novo. Era um momento de nós estarmos focando em criar uma nova proposta, em avançar, em sair desse modelo institucionalizado de escola que não tem dado respostas adequadas, mas que nessa pandemia se revela a sua fragilidade. É uma fragilidade enorme. Num sistema, no caso brasileiro, imenso, que atende milhões de alunos. Milhões, os números são muito grandes. Então, é impossível pensar que as soluções que estão sendo propostas vão nos levar a um melhor resultado. Eu acho que é um momento crítico, era um momento de nós estarmos todos refletindo sobre o que é relevante, como que a escola pode se relacionar melhor com as famílias. Ela não pode desconhecer a realidade. A família que você citou é a mais comum no sistema público. Pais que sabem menos do que os filhos, pais que estão desempregados, pais que não têm recursos tecnológicos nem acesso à internet, famílias que moram em subhabitações. Então, se a escola desconhece essa realidade e propõe coisas impossíveis para essa realidade, a gente se condena à irrelevância e à alienação. Eu, sinceramente, tenho muita esperança que a gente consiga criar algo novo. E algo novo significa parar e escutar um pouco o que está acontecendo antes de tentar atropeladamente resolver um problema que nenhum de nós estava pronto para ele. Eu acho que o problema nos dá a chance de repensar, mas de repensar mesmo, não de fazer a mesma coisa de outro jeito. Bueno, muy buenos días a todos. Si les parece, yo quería realizar una pregunta en particular para Cristina y el planteo que realizó Cristina, donde en el día de hoy nosotros hemos visto diferentes aristas de un problema común que no pega por igual a todos los sectores de la población, ¿no? Y donde acá pudimos ver diferentes facetas múltiples de este aspecto, y Cristina nos ilustró un tema muy central que tiene que ver con los chicos sin cuidados parentales, y donde todos los que trabajamos los temas de infancias y adolescencia sabemos bien que en toda América Latina hubo un cambio vinculado a la nueva Ley de Protección y Promoción de los Derechos del Niño, donde efectivamente para implementar estos sistemas de protección especial de la niñez, muchas veces quedaron muy atrás y con una mirada sumamente punitivista y judicial aún hoy, y donde eso se refleja hoy en el marco de la pandemia y en el caso concreto de los chicos sin cuidados parentales, que en Argentina lo que tienen es como amparo la ley Reña, que realiza una reparación sobre aquellos chicos que no tienen cuidados por parte de los papás. Y por ahí la pregunta es, ¿qué hay de histórico y qué hay de nuevo en lo que está sucediendo? Y
sobre la población o la situación de los chicos y el traslado que se ha hecho como más de emergencia en el marco de la pandemia, para también indagar algunas pistas de qué es lo que está pasando y un poco los actores adentro, porque el Estado, pese a que lo pensamos por ahí uniforme, no es uniforme en su accionar, sino que una cosa es el Poder Judicial y cómo ha reaccionado el Poder Judicial en el marco de la pandemia, cuando no tendría que ser un actor tan protagónico en la garantía de derechos de la niñez, pero de algún modo, para el caso de estos chicos, tenés todavía un anclaje muy punitivista. Entonces, algunas reflexiones que vos puedas dar en relación a esto. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de histórico en la invisibilización de este sector? Bueno, me parece que es una vieja historia de nuestros países, por lo menos de Argentina, esta lucha por tener criterios diferentes para mirar las situaciones de los chicos en situaciones particularmente difíciles. Me parece que si yo te dijera las nuevas normativas y la adhesión de Argentina a la Convención de los Derechos del Niño ha provocado grandes cambios discursivos, pero pocos cambios en la práctica. Y me parece que esto que pasa hoy en día evidencia que, digamos, quizás el objetivo fundamental que había sido crear un sistema de protección integral de los chicos, eso falló, eso no pudo ser, y se siguieron replicando viejas técnicas. Quizás los avances más significativos en este terreno fue que la voz de los chicos empezó a ser escuchada en los últimos años y ya tienen, digamos, se escucha su opinión sobre las situaciones que les toca pasar. Pero indudablemente estamos lejísimos de armar un sistema, de haber podido armar un sistema con servicios, con circuitos establecidos, que aborde la situación de los chicos en dificultad de manera integral. Y me parece que lo único que hace la pandemia y la cuarentena y el aislamiento es poner en evidencia esa fragilidad que este pretendido sistema sigue reproduciendo intervenciones pretéritas que ya tendrían que haber sido superadas hace mucho tiempo. Y vos, Néstor, decís, es el momento de innovar ahora. Estuvimos 30 años tratando de crear e imaginar escenarios diferentes, y bueno, ahora habría que sacarlos de la galera y habría que convencer y cambiar cabezas. Es muy angustiante para los operadores que trabajan en estos, es muy frustrante, es muy angustiante, están cargados de angustia en estos momentos, pero se sigue sumando dolor a la vida de los chicos, es así. Así que nuevo hay poco, eso, en síntesis. Bueno, gracias, Cristina. Creo que vuelve a plantearse algo que Néstor señaló como esta dinámica entre la coyuntura y aspectos más estructurales, ¿no? Yo creo como que esta pandemia lo que hace es catalizar algunas cuestiones, ¿no? Pone sobre la mesa, expone de manera muy contundente situaciones que ya estaban presentes, pero que estaban de alguna manera vedadas o escondidas. Retomaremos esto. Quería preguntarle a Alberto que nos explique un poco quizás su referencia, hace referencia a una realidad bastante distinta a la nuestra, ya sea Argentina, Brasil, Chile, nuestras latitudes, como lo consignó María Teresa al inicio, está cruzada con un patrón común que tiene que ver con la desigualdad, con profundas desigualdades, y tenemos incorporadas un modo de funcionamiento de los estados, quizás muy diferente de lo que puede ser Estados Unidos de Norteamérica y la ciudad de Nueva York. Entonces quería preguntarle, en principio, ¿cómo está organizado el sistema educativo? ¿Qué rol juegan las escuelas que forman parte de ustedes? ¿Y qué tipo de relación, de vinculación, de coordinación tienen ustedes con los distintos actores del Estado y los encargados de la gestión general del sistema educativo? Nosotros, mi organización trabaja hay un departamento de educación católico en Nueva York,
que, y esta situación está demostrando algunos de los problemas. Por ejemplo, tenemos en este sistema católico hay colegios primarios y secundarios, pero entre esas dos categorías hay varios tipos de colegios. Las parroquias tienen sus propios colegios, hay colegios privados, los secundarios que, aunque están bajo el Departamento de Educación, son básicamente independientes. Y entonces hay otro tipo de grupo que se llaman regionalized schools, donde el Departamento de Educación tiene tiene más control. Entonces ahora en esta emergencia, como hay tantos diferentes colegios y no está todo centralizado, porque algunos son independientes, algunos la parroquia tiene control, otros no, hace la situación más difícil. Y de los directores del Departamento de Educación me lo explicó, que ellos se sienten como si están volando un avión al mismo tiempo que están construyendo el avión. Entonces, como Néstor dijo, esto fue una sorpresa para todo el mundo. Yo creo que públicos, por ejemplo, donde hay un departamento que controla todos los colegios, están más preparados para lidiar con un problema así. Entonces lo que estamos discutiendo entre nosotros es aprendiendo cosas que vamos a tener que cambiar después de esto. Tenemos que sobrevivir esta crisis, pero estamos pensando qué tenemos que cambiar para que no sea este un problema en el futuro. Pero si hay un desastre económico aquí en Nueva York, el problema va a ser este sistema no puede sobrevivir sin una suerte de riesgo en este momento de creer que las respuestas a viejos problemas de la educación tienen que ver con la tecnología, únicamente con la tecnología. Digo, ¿cómo están viendo el rol de la tecnología para dar respuesta a esta pandemia y más en general a la relación con las problemáticas o estas inquietudes que algunas de las cuales señalabas en relación a la educación? Bueno, es difícil generalizar una respuesta cuando uno está mirando un poco lo que está pasando en todos los países y también es, en general, las escuelas están con y no de las garantías que puede dar el sistema a través de procedimientos y recursos. Ahora, acá hay un punto que me parece que es sumamente interesante. María Teresa dice, es necesario pensar algo nuevo. Y en ese sentido, y yo estoy plenamente de acuerdo, y es lo que se está queriendo hacer en este momento, pero en ese sentido a mí me parece más interesante la idea de no es momento de innovar. Esta realidad nos tendría que haber encontrado habiendo pensado eso que María Teresa dice que hay que pensar. Ya tendríamos que haber podido pensar este tipo de situaciones. Nosotros hace un año, un poco más, que venimos trabajando en nuestra oficina el tema de planificar la educación en contextos de crisis. El modelo que habitualmente se aborda en estos tipos de análisis es la imagen de que el mundo es un mundo estable. La problemática que planteaste de violencia doméstica, ¿no? Si ustedes como organización están trabajando sobre el tema, cómo lo están haciendo y si reconocen alguna respuesta del Estado también para trabajar esa problemática. Para Cristina hay muchas preguntas respecto de información, dónde se puede conseguir información sobre la situación de los chicos institucionalizados y sobre la normativa específica que se ha puesto en marcha en este momento, si esta situación de pandemia y de aislamiento ha generado alguna normativa específica, por ejemplo, para la vuelta a los hogares de chicos que estuviesen institucionalizados o demás. Bueno, algunas reflexiones sobre información en general y la normativa actual. Para Alberto Robaina, nos preguntamos, hay algunas preguntas sobre cuáles son los desafíos que ustedes ven en lo inmediato. Bueno, algunas de las cosas, algo ya has contestado recién, pero si podrías puntualizar algunos desafíos en lo inmediato para... De uma forma tão genérica.
Então, é preciso inovar na escuta, mesmo que não se inove nada. A gente não tem condição de criar na crise desse jeito, mas a gente precisa aprender a escutar para poder ser o Grupo de Coalizão contra a Violência do Brasil, nós fazemos parte, que ajuda a difundir ideias e a chegar às populações, e ao sistema de CONANDA, que é o Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que esse CONANDA, ao qual nós estamos vinculados como membros, esqueci a palavra agora, nós não somos titulares, somos suplentes, e o Conselho tem procurado atuar no sentido de fortalecer e manter os direitos das crianças. Tudo numa situação de extrema fragilidade, pela ausência do governo federal completa e absoluta e pela distância. Material sobre la situación de chicos institucionalizados, UNICEF cada algunos años, no sé cuántos, produce un informe. El último me parece que se publicó en diciembre de 2017, pueden buscar ahí. Y después hay una página muy interesante de una organización donde son retirados de la casa y todavía no se toma una medida definitiva sobre su situación. Los servicios de infancia pueden decidir sin órdenes judiciales del destino de los chicos. Entonces, las normativas que han bajado en este momento desde la Secretaría Nacional de Infancia son recomendaciones y hay un protocolo del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia en Provincia de Buenos Aires, donde con respecto a los movimientos de los chicos, lo único que señalan es esta recomendación de acelerar los tiempos de restitución de los chicos. Bueno, yo estoy trabajando en el proyecto de tratar de mejorar las clases remotamente y resulta que no solamente reunir el dinero, que es bastante grande, lo que cuesta, como dije antes, son básicamente $2 millones para tener suficientes máquinas en las familias más pobres, pero lo que estamos encontrando es si tuviéramos el dinero, hay pocas máquinas. Todos los distritos en los Estados Unidos están haciendo la misma cosa que estamos haciendo nosotros. Bueno, muchas gracias, Alberto. Néstor, entonces para finalizar un poco con lo que había quedado planteado, te sumo algunas interrogantes que hay respecto de qué pasa con esta integralidad de la educación, cómo estás viendo que se sostienen las propuestas que, como tú mencionaste, como alguna secuencia, en un primer momento estuvieron muy ligadas a la transmisión de los contenidos más clásicos de la educación, lengua, matemáticas, ciencias, educación. Completo un poco con algunas preguntas que tienen que ver con este plano. Sí, empezaría por esa última, porque en realidad, como decía, esto es incipiente, se va modificando semana a semana y efectivamente varios países incorporaron entre sus recursos el tema de la promoción de una agenda cultural, una agenda deportiva, el estímulo a ciertas actividades de ese tipo. Pero en realidad lo que en todo caso invito es, nosotros estamos haciendo un documento con algunas tablas donde país por país se va mostrando lo que están haciendo. Si ustedes googlean CITEAL con ese, ahí en la propia home de CITEAL hay una referencia a las respuestas al COVID, y ahí tenemos un documento que estamos actualizando semanalmente, donde aparecen todas estas experiencias que se están llevando adelante en todos los países. O sea, ahí por ahí, viendo ahí, va a poder verse el tipo de recursos que los países están poniendo a disposición, etc. Con el tema de la acreditación es un tema que recién ahora se está empezando a pensar. Yo podría decir que todavía prevalece la esperanza de que el año se pueda normalizar. Se está pensando más que nada en por ahí postergar el inicio de las vacaciones o adelantar y convertir esto en el periodo de vacaciones y que luego las clases empiecen normalmente. O sea, todavía está la esperanza de que se puedan tener 8 o 9 meses de clases, que tal vez pueda incluir extenderse un poco hacia comienzos del año que viene, en el hemisferio sur. En fin, yo creo que hay más esperanza en eso, en regularizar el año y poder tener un año más o menos parecido a lo que hubiera sido un año normal, pero se está empezando a instalar la preocupación de qué pasa si esto no ocurre, qué pasa si el año se extiende en estas características. Entonces sí entraría en crisis
la propuesta inicial y entonces aparece como pertinente la pregunta sobre la acreditación, etc. Pero hoy por hoy, más que respuestas, es una pregunta y todavía una apuesta a poder recuperar un año relativamente normal. Con respecto a nuevos desafíos, a mí me parece, como decía antes, que más que nuevos desafíos, lo que pone en evidencia la crisis esta es las debilidades del sistema educativo y en todo caso enfatiza o pone luz sobre algunos desafíos que ya son desafíos importantes de la política educativa. El primero me parece que es, nosotros estamos manejando una hipótesis de trabajo, que es que en este momento, donde vemos que los avances en términos educativos en América Latina se están estabilizando, o sea, venimos de un proceso de mejoras, pero estamos en un punto donde cuesta mucho mejorar indicadores de acceso, de graduación, etcétera, reducción de desigualdades. La impresión nuestra es que estamos llegando a lo máximo que los sistemas educativos pueden hacer operando solos, desarticuladamente con los otros sectores de la política pública. Nos parece que la única manera de superar esta situación actual es trabajando mucho más con áreas de desarrollo social, con áreas de salud, con áreas de empleo, con todas las otras áreas, porque precisamente uno de los principales obstáculos para seguir mejorando el escenario educativo es las grandes dificultades sociales de un importante sector de nuestros países. Entonces, no se va a poder avanzar en las mejoras educativas si no es fortaleciendo la idea de la educación como parte de un sistema integral de protección para tanto niños, adolescentes, y ese es un elemento central. Y creo que esta crisis puso absolutamente en evidencia la necesidad de acciones interconectadas de distintos sectores del Estado. Digamos, claramente estamos viendo cómo están trabajando salud, con educación, con todo el tema de protección social y transferencia de ingresos, y así un conjunto hasta obra pública con tecnología, o sea, hay un tema acá de que se puso en evidencia la necesidad de un Estado mucho más dispuesto a una agenda intersectorial. El otro punto es lo que planteaba antes, asumir la crisis como un elemento constante, como un elemento de nuestras coyunturas, y entonces empezar a pensar políticas que estén más dispuestas a abordar la crisis que en los esperados momentos de calma. Y el último punto que también me parece que se puso muy en evidencia en esta crisis es revisar los supuestos que subyacen a las prácticas educativas. Los supuestos respecto a quiénes son nuestros estudiantes, a cómo viven, a cuáles son sus necesidades, etcétera. Porque me parece que en ciertos errores respecto a esos supuestos subyacen muchas de las prácticas discriminatorias de nuestros sistemas educativos. Y es la alerta que creo que todos nosotros estamos haciendo en esta reunión, ¿no? Como la preocupación por lo más vulnerable, la preocupación por dejar afuera ciertos sectores, y en gran medida tiene que ver con supuestos de que en las casas de los estudiantes se están pasando determinadas cosas y contamos con eso cuando las realidades son totalmente otras. Me parece que hay una reflexión que en este contexto se puso absolutamente en el centro de la escena. Bueno, muchas gracias. Me parece central, digamos, retomar esto y tiene mucha actualidad, digamos, ¿no? Tiene actualidad y tiene constancia. Bueno, estamos en el tiempo que habíamos previsto. Realmente ha sido como una experiencia desafiante para nosotros organizar esta actividad en este formato. Venimos con algún tipo de experiencia en la virtualidad, pero claramente nos ha interpelado el tiempo que vivimos a generar este tipo de respuestas. Quiero agradecer profundamente el trabajo de Equidad para la Infancia, Alberto, Roxana, Gabriel, todo el equipo de Equidad. Desde Fundación Arcor hemos trabajado esta iniciativa en conjunto con el Instituto Arcor en Brasil. Nuestra compañera nos acompaña desde allá, también con la Fundación Arcor en Chile. Hay preguntas sobre estos países que quizás no han sido claramente contestadas, pero que, bueno, invitamos a continuar en esta idea de preguntarnos, de hacernos interrogantes y sostener las preguntas. Quizás en un primer momento, como que tratamos de agotar rápidamente las preguntas y responder rápidamente ante esta situación de pandemia, y hubo como una primera respuesta de mucha producción de cosas, con mucha producción de recomendaciones de todo tipo para padres, para maestros, para alumnos, y hoy quizás podemos tomar un poco de distancia y poner algún tipo más de preguntas y ver de qué tipo de recomendaciones están siendo necesarias o qué tipo de respuesta está siendo más pertinente.
La idea es seguir trabajando. Los invitamos a visitar la página de Equidad para la Infancia, la página de Fundación Arcor. Esta conversación va a quedar grabada en el canal de YouTube de Equidad para la Infancia y seguramente vamos a seguir trabajando, lo vamos a invitar a otras instancias. Entonces, Alberto, Roxana, si quieren cerrar la jornada de hoy, agradecidos para todos, muchas gracias y bueno, los dejo a ustedes. Bueno, Javier, muchas gracias. Yo quiero agradecer a todo el equipo que trabajó en esto, que armó esto, Gabriel, Roxana, Isaac, y quiero agradecer mucho a Fundación Arcor, a Javier y a todo el equipo también que trabajó desde allí, y sobre todo a los panelistas, y sobre todo, a todos los que nos han estado escuchando y enviando preguntas, que van a quedar algunas de ellas como preguntas, porque de muchas de ellas no tenemos la respuesta, además. Entonces, yo creo que este ha sido un panel sustantivo, como yo dije al comienzo, creo que se ha cumplido. Un temor muy fuerte es el aumento de la desigualdad, que es posible que esta situación la provoque, pero yo diría que ante momentos de incertidumbre, hay una fuerte tendencia a agarrarse del pasado, ¿sí? Pero la recomendación en realidad es parar, pensar, tomar el pasado como un pasado histórico que uno puede aprender, pero moverse hacia otras cosas, moverse hacia la innovación, y eso es lo que tendríamos que tratar de buscar, y ojalá así resulte. Yo con esto quiero despedir y agradecer nuevamente a todos por la participación. Gracias. Chao, gracias a todos. Chao, hasta Gracias, luego. cuídense. Gracias a Chao, chao, todos. chao. Chao.